Biblias ahí a Romanos capítulo 14, hermanos. Romanos 14, hermanos. Pues ahora se ponen de pie, hermanos, para que no se duerman. Así es que, disculpen, hermanos, que algunos están cansados, pero si usted no quiere ponerse de pie, no puede ponerse de pie, está bien, no se preocupe. Pero yo sé que a veces vamos a leer entonces el cantar de hoy, a cantar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, hermanos. Me siguen con su vista. Yo voy a leer 13 versículos. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todas las cosas, todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a dejar la lectura ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas la enseñanza de su palabra esta noche. Obra en nuestros corazones, Padre, por favor. Señor, úsame como instrumento en tus manos una vez más, y Señor, anímame, y anima a tu pueblo también, Señor, por favor. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El versículo por el cual voy a estar predicando, hermanos, es ahí donde dice la palabra que, pues, si vivimos, dice, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Entonces, porque somos del Señor, aquí vemos, hermanos, varias cosas que debemos de hacer. El apóstol Pablo escribe a los corintios, a los creyentes de Roma, para exhortarlos de las diferencias que ellos tenían concerniente a que algunos hermanos estaban comiendo. Algunos comían legumbres, otros comían carne, y entonces habían entre ellos problemas que decían: no debes de comer mucha carne. Otros decían que no tenías que comer mucho vegetal. Lo cierto es que había una discusión entre ellos ahí, y entonces a tal punto que había división. Y entonces el apóstol Pablo le dice que no tenemos que hacer eso. Entonces, hermanos, el punto, así rápidamente, es que del Señor somos. Somos del Señor porque Él nos crió, pero también somos del Señor porque Él nos compró. Dice la palabra de Dios que porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, fue criado por Dios, somos creación de Dios, pero además de eso hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y le pertenecemos al Señor, somos del Señor. Amén. Entonces, hermano, este pasaje nos enseña algunas cosas que no debemos hacer y algunas cosas que sí debemos hacer porque somos del Señor. Y una de las primeras cosas, hermanos, que debemos hacer
es que el versículo 1 al 4 nos dice que debemos de recibir al débil en la fe. Los débiles en la fe deben ser recibidos sin críticas, sin discusiones. Debemos recibirlos así como el Señor los ha recibido. Hermanos, si el Señor recibe a una persona, pues ¿quiénes somos nosotros para no recibirlos? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. El Señor nos ha recibido a cada uno de nosotros, no por lo que hayamos hecho, no por lo que estamos haciendo, sino por su gracia, por su misericordia, Él nos ha recibido. Entonces, hermanos, somos del Señor. Algunos son débiles, otros son fuertes, algunos son maduros, otros son inmaduros. Pero realmente, hermano, el Señor nos dice que porque somos del Señor, por eso debemos de recibir a cada hermano, si es débil. ¿Por qué? Porque es del Señor, le pertenece al Señor. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando habla de debilidad, está hablando de que somos pecadores, hermanos. ¿Ve? Todos somos, fallamos en alguna área, fallamos en algo, todos vamos a estar batallando con el pecado siempre, hermano. Y hermanos, y el Señor dice ahí, así es que debemos de recibirnos todos, porque Él ya nos recibió por la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Así es que nosotros debemos de recibir al débil en la fe también, así como Él nos ha recibido. ¿Y cómo nos ha recibido Él? Nos ha recibido a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos. La segunda cosa, hermanos, porque somos del Señor, no debemos despreciar ni juzgar a otro. Nos dice ahí la palabra de Dios, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es que vemos, hermano, y luego dice una pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quiénes somos para juzgar a otros? ¿Quiénes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si solo yo, si somos todos aquí merecedores no somos merecedores de la misericordia de Dios. No, por gracia hemos sido salvos. Así es que no somos nadie para juzgar a nadie. Amén, hermanos. Él nos ha recibido, dice, recíbelos y no andes juzgando a ningún hermano, porque Dios los ha recibido. Nadie tiene derecho de juzgar al siervo ajeno. Es del Señor. A Él le costó, Él pagó un precio. Él pagó un precio muy alto, hermano, y Él está trabajando en la vida de cada uno de mis hermanos. En cada uno, Él está trabajando en mi vida, Él está trabajando en su vida, Él está trabajando de la manera que a Él le parece. Dios mantendrá en pie, dice, al creyente. Y luego dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios está obrando todavía con nosotros y no ha terminado. Es una obra que no ha terminado. La va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y mientras estemos aquí vamos a tener fallas. Pero si seguimos en el Señor y estamos en el Señor, dice que somos de Él, a Él le pertenecemos, y porque a Él le pertenecemos, Él va a hacer lo posible que nos mantengamos firmes. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice San Judas 24:25, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, y luego dice imperio y potencia, ahora por los siglos, dice por todos los siglos, amén. Nos encanta a veces andar fijándonos en las fallas de otros, hermanos. Nos encanta andar hablando. Nos encanta hablando, no, que ustedes, no, que son aquellos, no, que allá. Parece que el que habla más es el más débil en la fe.
estos aquí son los débiles en la fe, los que estaban hablando. Dice Pablo, tú no entiendes la libertad que hemos recibido en el Señor. Pero muchos no entienden eso. Y a veces, hermano, entre más hablamos, más demostramos nuestra falta de madurez espiritual. Entre más criticas, entre más te fijas, entre más andas ahí, andas aquí, andas diciendo, metiéndote en lo que no nos importa, más débiles en la fe somos. Entonces, hermanos, porque somos del Señor, debemos de tener cuidado en eso, no andar juzgando, no andar criticando, no andar, no. Para eso el Señor nos llamó. El Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y les digo que Dios está trabajando en la vida de cada hermano, de cada creyente. Porque somos del Señor, en tercer lugar, hermanos, porque somos del Señor, no debemos vivir para nosotros. En el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Note, del Señor somos. Hermano, el creyente pertenece a Cristo tanto en vida como en la muerte. Pablo lo declaró de la siguiente manera. Ahí en Gálatas 2:20 Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, mientras vivamos, vivamos para el Señor, hermanos. Es lo que está diciendo. Mientras vivamos, vivamos para el Señor. Este es algo que ya está escrito, pero en la práctica muchos de nosotros no lo estamos practicando, hermanos. Es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, vivamos para el Señor. La pregunta es, ¿estás viviendo para el Señor, hermano? Ay, pastor, es que a veces sí, a veces no. Tú y yo deberíamos de vivir las 24 horas para el Señor. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Amén. Porque somos del Señor. Tú le perteneces al Señor. Amén. Tú y yo deberíamos de estar disponibles siempre para nuestro dueño. Amén. Para lo que Él diga, para lo que Él quiera. Amén. Y cuando Él quiera y como Él quiera. Amén, hermanos. Vamos y compramos un par de zapatos. Amén. ¿Y qué tal si ese par de zapatos lo compró para usarlo? Lo usamos como queremos. Lo usamos cuando queramos. Lo usamos en todo tiempo. Entonces, hermano, ¿y si el zapato se revela? Imagínense, muchos de nosotros así deberíamos de ver las cosas. Hemos sido comprados por el Señor, así es que se nos compró. Él quiere que vivamos para Él todo el tiempo, que estemos disponibles para Él todo el tiempo, que estemos dispuestos a hacer lo que Él diga todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, porque somos de Él, hermanos. Y lo debemos de ser contentos. Amén, hermanos. Muchos cuando se mueren usan ese versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca iba a la iglesia. Nunca le servía a Dios. Allá de vez en cuando iba, ni comprometido con el Señor. Pero luego cuando se muere dice, para mí no es cierto. A mí la verdad, a mí me gustaría que pusieran ese versículo ahí, hermanos, pero realmente espero que ese versículo diga lo que toda una vida representó. No nada más porque suena bonito. Suena bonito este versículo, hermano, pero realmente la realidad en práctica no es así. Y debería de ser así porque nosotros somos hijos de Dios. Somos del Señor somos, debemos de vivir para Él. Amén, hermanos. Pues el propósito de la vida es vivir para el Señor, hermanos. Eso era lo que Pablo decía en Filipenses 1, 21 y 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, hermanos. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Ganancia. Porque ya nos va a esperar solo puras coronas que quizás tendremos, o que no es que quizás, sino que Dios las promete, porque hemos vivido para el Señor. En un momento estaré hablando de eso, porque el pasaje lo dice. Hermanos, aquí vemos que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 1, 21 y 24, dice
porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, hermanos, dice que morir en Cristo es muchísimo mejor. ¿Oyó, hermano? Él estaba en estrecho. Él estaba en la cárcel y estaba a punto de morir. Y dice, si muero, es mucho mejor, voy a ir al cielo. ¿Cuántos quieren morir? No me levanten la mano. Realmente no todo, nadie quiere morir. No queremos morir, pero la luz de las Escrituras dice la palabra de Dios que Pablo dice que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque se acaban los dolores, se acaban las deudas, se acaban tantas cosas que uno físicamente sufre aquí en la tierra. Y estar en la presencia del Señor, dice el apóstol, es muchísimo mejor. Pero luego él dice, pero no sé qué escoger. Porque si no me muero y me quedo con vida, entonces mi vida va a ser provecho para los hermanos, para la iglesia. Porque mientras yo viva, voy a poder seguir ganando almas, voy a poder seguir apoyando la obra de Dios, voy a seguir haciendo algo para mi Señor en la iglesia, voy a estar comprometido en la iglesia. Mientras yo viva, voy a estar alegre, contento, sirviendo al Señor. Es algo que la iglesia se va a edificar. Qué bendición por eso, hermano. Eso es lo que Pablo, así Pablo vivía. Y así deberíamos de pensar nosotros, hermanos, porque la verdad es que si no tenemos esa mente espiritual, a veces nuestros pensamientos son otros. Hermano, el creyente ha sido comprado por la muerte y la resurrección de Jesucristo, nos dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. En Cristo debemos tener bien claro, hermanos, debemos tener bien claro en nuestras mentes esta gran verdad, este gran hecho. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol en 2 Corintios 2, 14 y 15, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sigue diciendo el Señor. La vida cristiana es vivir para el Señor. ¿Por qué debemos de vivir para el Señor? Porque del Señor somos. Amén, hermanos. No hay muchos amenes. ¿Están despiertos? Hermanos, somos del Señor y gracias a Dios. Pero vea usted lo maravilloso. El versículo 10 que dice. Y luego vuelve otra vez a decir, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano otra vez? Este era un problema en la iglesia desde el principio, hermano. ¿Por qué juzgas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Dice. Luego dice, o tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Eso se daba mucho en la iglesia y se da mucho en la iglesia, el menosprecio a otras personas. Y luego dice, porque todos, dice, subraya la palabra, porque todos, ni uno. Si tú eres hijo de Dios, tú también estás incluido ahí en todos. Si tú eres creyente, has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador personal, tú estás incluido ahí en lo que Él va a decir en el versículo 10. Porque todos que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por eso, hermano, mientras estemos en la iglesia, debemos de aprender a arrodillarnos. Algunos de ustedes cuando hacen el llamamiento ni se arrodillan, hermano. Nomás te quedas viendo, así andas viendo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Tú eres creyente o no eres creyente? Hermana, ¿tú eres creyente o no eres creyente? ¿Que eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Amén, hermano. Uno tiene que aprender a arrodillarse por reverencia al Señor. Él merece, hermano, toda reverencia, hermano.
Y cuando te rodillas en medio de un llamamiento a la predicación, no te estás rodeando para el pastor, te estás rodeando para el Señor, hermano. Hermano, eso es algo que Dios quiere que haga. Dice aquí la Biblia, hermano, porque si no te arrodillas ahorita aquí, no te quieres arrodillar, un día te vas a arrodillar delante del Señor, dice, porque ante Él, dice, el Señor dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Oyó, hermano? Todos daremos cuenta a Dios de sí. Así es que, hermanos, tú puedes vivir la vida como tú quieras aquí. Mi deber mío es predicar, enseñar, animar, instruir, hacer llamado a compromiso, a entrega, a vivir para el Señor. Pero al final, pues, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Cada quien es libre de hacer lo que quiere, hermano. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Un día, hermano, estaremos ante el tribunal de Cristo y ahí nos estaremos, hermanos, para recibir lo que hemos hecho en vida. Así es que, hermanos, tenemos que vivir con esa mentalidad, con eso que dice la palabra de Dios. Dice ahí, hermanos, que el tribunal es un juicio solo para creyentes. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Será un juicio de galardones, hermanos. Y ahí va a estar usted, ahí voy a estar yo. Ahí va a estar los 12 apóstoles. Ahí van a estar todos los hombres de Dios que han dado su vida por Cristo. Ahí van a estar todos aquellos que nunca quisieron comprometerse con el Señor. Ahí van a estar todos aquellos que venían a regañientes a la iglesia. Ahí van a estar todos aquellos que fueron salvos y nunca se comprometieron al Señor, hermanos. Ahí van a estar en el tribunal de Cristo. Y la palabra comparezcamos en este versículo significa revelar. De hecho, lo que significa es que no solo nuestras obras serán reveladas, sino también la razón por la que obramos para Dios será revelada. Será revelada si realmente usted está siguiendo a Cristo por malos motivos, o si estoy sirviendo al Señor con malos motivos, que no son motivos correctos. Ahí va a ser revelado todo. Hermano, la palabra tribunal aquí viene de la palabra griega bema, que era el lugar donde los ganadores olímpicos recibían sus galardones después de ganar la carrera. Los perdedores no eran castigados, pero los ganadores eran premiados, hermanos. Ahí estará el tribunal de Cristo, todo creyente, hermano, para ver a aquellos que van a recibir una corona. Los que vivieron para Cristo, los que entregaron sus vidas, los que perdieron su vida, hermano, sirviendo al Señor, los que ganaron su vida por causa de Cristo o la perdieron por causa de Cristo, hermano. Allí estarán, hermano, recibiendo coronas. Y yo quiero estar ahí, hermano, por lo menos una que el Señor me dé, hermano. Hermanos, dice que habrán 5 coronas mencionadas. Hay 5 coronas mencionadas en la Biblia que serán recibidas en el tribunal de Cristo. La primera es una corona por separación, una corona por los que sufren, una corona por ganar almas. Ahí, hermano, recibirán los ganadores de almas
una corona, hermano. Probablemente tú no fuiste un predicador, probablemente no fuiste un evangelista, pero saliste a ganar almas y hablaste de Cristo y ganaste almas. Dios te dará una corona, hermano. Amén, hermano. Esa es una oportunidad que nos da cada uno de nosotros, sean hombres, sean mujeres, sean niños. Es una oportunidad para todos, hermanos. Habrá una corona por la fidelidad. Fieles al Señor, en las buenas y en las malas, en los problemas y en las dificultades y en todo tiempo, en los valles, en las lágrimas, en las aflicciones, en todo. Fuimos fieles al Señor hasta que Él venga, hermano. Hasta el día en que dejamos de respirar o no pudimos seguir adelante, fuimos fieles al Señor. Dios sabrá todo eso y ahí se revelará y Dios dará una corona. Y habrá una corona para los que aman su venida también. 5 coronas. Y entonces dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermano, esta es una carrera individual. Esta es una carrera individual. Si no quieres servir a Dios, sea allá tú, hermano. Yo voy a seguir corriendo mi carrera. Si hay un hermano que no quiere o hace aquí o no hace allá, ok, está bien, yo voy a seguir. O siga, hermano, siga. Al cabo, un día estaremos en el tribunal de Cristo, hermano. Y ahí recibiremos. Amén, hermanos. Y no andes viendo quién hace esto, quién hace que porque aquel hace esto, yo también lo hago, que porque aquel se desaparece 2 semanas, 3 semanas, yo me voy a desaparecer también. No, hermano. Esta es una carrera individual. Dejen a aquellos cristianos que agarran sus vacaciones por meses, allá ellos. Los que no quieren servir a Dios, allá está bien. O los que quieren, algunos cristianos hasta dicen, ay, pobrecitos, todo el tiempo ahí en la iglesia. Pobrecitos, ay, pobrecitos. En el tribunal de Cristo, yo voy a decir, pobrecitos miserables que nunca quisieron servir a Dios. No me digas pobrecito porque quiero hacer la voluntad de Dios, hermano. No me tengas lástima. Amén, hermano. Esto es algo que de verdad yo lo creo. Y si usted lo cree, practíquelo, hermano. Corramos la carrera. Tenemos una carrera. Tenemos un día que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y ahí estaremos para recibir premios, hermanos. Amén, hermano. Porque somos del Señor. Debemos decidir no poner tropiezo a nadie, a ningún hermano. Dice, el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No seas tropiezo a otro hermano. No sirvas de tropiezo a nadie. Amén, hermanos. Seamos personas, decidamos ser de edificación en las vidas de otros y no tropiezo. Decide no ser tropiezo a ningún hermano. El Señor Jesucristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, dice. Mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es imposible que no vengan tropiezos, dice, pero hay de aquel, dice, pero hay de aquel por quien viene. Decidamos, hermanos, no ser tropiezo a nadie. Decidamos ser de edificación unos a otros. Amén, hermanos. Dice ahí el versículo 19, ya para terminar, hermano, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Por qué? Porque somos del Señor.
Porque somos del Señor, busquemos la paz. Porque somos del Señor, busquemos ser edificados. Porque somos del Señor, hermanos, debemos decidir no poner tropiezo al hermano. Porque somos del Señor, debemos estar conscientes de lo que hacemos, porque un día estaremos en el tribunal de Cristo. Porque somos del Señor, no debemos de vivir para nosotros mismos, sino que debemos de vivir para el Señor. Porque somos del Señor, no debemos despreciar ni juzgar a ningún hermano. Y porque somos del Señor, debemos recibir al débil en la fe. Que Dios nos ayude a vivir para Él. Amén, hermanos. Vamos a orar, todos con su rostro inclinado. Dice: Dios te ha hablado, hermano. ¿Por qué no vienes aquí al frente y le dices: Señor, yo quiero estar un día ahí en el tribunal de Cristo y recibir una corona? Yo quiero comprometerme, Señor, con usted. Hoy yo decido comprometerme con usted, vivir para usted. Venga aquí al frente y dígale al Señor: Señor, yo, los días que me des, yo no sé cuántos días voy a vivir todavía, pero quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Quiero hacer lo correcto. Quiero hacer lo que... Si Dios te ha hablado, hermano, en alguna área en tu vida, ven y habla con el Señor. Pídale al Señor. Recuerda, tú eres hijo de Dios. Él es tu dueño. Y debemos de seguir hacia adelante. Sigan orando, hermanos. No hay prisa. Hablemos con el Señor. Hablemos con el Señor. No sabemos cuántos días nos dará el Señor de vida, pero los días que el Señor nos dará, digámosle al Señor que cada día que pase queremos vivir para Él. Queremos estar en comunión con Él y queremos estar dentro de su voluntad, porque un día estaremos en el tribunal de Cristo y ahí gozaremos recibiendo esas coronas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Si Dios te ha hablado, hermano, si tú no eres hijo de Dios, no eres salvo, aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador personal, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Alguien aquí quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Alguien aquí quisiera pedirle a Cristo, levante su mano. Quiero orar por usted. Dios te ama. Dios quiere salvar tu alma. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado. Reconocemos que somos suyos. Usted nos ha comprado. Le amamos y queremos entregarnos por completo a usted, Señor. Queremos seguir viviendo para usted los días que nos restan. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a no juzgar, a no criticar al hermano y a no menospreciar a nadie, a recibirnos unos con otros y a seguir la paz y la edificación mutua, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos. Espíritu Santo, siga obrando en nuestras vidas, porque todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén, hermano.